Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sucedió un 15 de agosto de 1977. Un brillante profesor llamado Jerry Heeman, que se había doctorado hacía muy poco tiempo en física y en astrofísica, y estaba empezando a dar clase en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos. Él hacía clase de lunes a viernes y los fines de semana hacía un trabajo voluntario porque él estaba de guardia en el laboratorio Observatorio Telescopio que tenía esta universidad y creo que todavía tiene. Este radiotelescopio estaba dedicado o colaboraba con el llamado Proyecto SETI, ese proyecto que existe, que todavía en la actualidad está en marcha, que está rastreando el universo conocido y hasta donde se puede llegar, buscando esas frecuencias, esas posibles frecuencias de radio de alguna civilización supuestamente extraterrestre, ¿no? El profesor Heeman estaba ese día en el laboratorio y, bueno, así visto parece un trabajo muy interesante, pero era bastante monótono porque eran horas y horas observando, esperando que llegase alguna señal, ¿no? Y el profesor decidió, como también estaba un poco cansado, pues bueno, dar una cabezadita, ¿no? Pero de repente, las alarmas empezaron a sonar. Una señal extremadamente potente, 30 veces más potente que el ruido de fondo del universo, estaba entrando en los receptores del radiotelescopio de la universidad, ¿no? El profesor se excitó, se puso muy nervioso y empezó a comprobar si había habido algún problema, si es que era un problema del aparataje, y vio que no. Llamó a otros observatorios y dijeron que sí, realmente habían recibido una señal, ¿no? Duró poquísimo, 76 segundos, algo más que un minuto, y después de esos 76 segundos, el silencio absoluto. Nunca más se ha recibido una señal como esa. 6EQUJ5. El profesor Heeman estaba tan nervioso que cogió el rotulador rojo de su bata y hizo ese círculo que veis y dijo wow o wow, como queráis, no sé, en inglés, ¿no? Se quedó el hombre pasmadísimo, ¿no? Esta es la famosa señal de radio WOWF que ha quedado desde esa época, ¿no? No hace mucho, en el año 23-24 creo, National Geographic le hizo una entrevista al profesor Heeman, un hombre ya de 70 años, y él dijo, quizás era una señal de rebote de tantas señales que se producen en nuestro planeta, ¿no?, de radio, o bien quizás era una señal natural de los astros que continuamente están emitiendo señales, ¿no? No tenía por qué ser una señal de una civilización extraterrestre, ¿no? Pero lo cierto es que esa señal cambió mi vida, porque me motivó a seguir buscando, a seguir estudiando. ¿Y si alguien nos está llamando? ¿Y si alguien está ahí esperando y nos está enviando una señal, ¿no? Entre todo el ruido del universo, entre esos unos y ceros del binario, salió esa combinación, ¿no? Y, bueno, a mí la historia científica de la señal WOWF, la verdad es que me dio un poco la idea de la Navidad, en el aspecto de que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la Navidad está llena de ruido. La Navidad está llena de ruido porque hay una señal, hay un mensaje que es impresionante, y es que el Salvador, Dios, se ha hecho hombre y ha venido a nuestro mundo, ha tomado nuestra forma y también ha muerto en una cruz por el pecado. Es un mensaje, el mejor mensaje que se pueda recibir. Pero también hay mucho ruido de fondo en la Navidad, ¿verdad? Venimos de unos meses, de unas semanas de gasto, de consumo, de Black Friday, Cyber Monday, Giving Day y 3x1, 4x1, 5x1, lo que haga falta. Y la verdad es que ese consumo, ¿no?, y esa especie de ansia consumista que vemos a veces, ¿no?, pues es un ruido muy potente, ¿no? Luego hay otros ruidos, ¿no? Quizás esas luces de colores que son muy bonitas, ¿no? Y todo lo que hacemos en Navidad, que está bien, no es que esté mal, ¿no?, pero no es el mensaje, ¿verdad? También a veces son las ideas preconcebidas que hay en la Navidad, ¿verdad? Parece que en la Navidad tenemos que ser felices todos, ¿verdad? Tenemos que tener esa cara de que habían las patatas fritas, ¿no?, de Matutano, creo que era, esa cara así de risa, ¿no? Y muchas veces
no estamos pasando por ese buen momento, ¿verdad? No estamos pasando por esa felicidad, ¿no? Aunque sea Navidad, pues tenemos problemas, tenemos mucho ruido a nuestro alrededor, ¿no? A mí me gustaría hoy compartir con vosotros, con la ayuda del Señor, ¿no? Con la ayuda de la palabra de Dios, poder un poco apartar ese ruido, ¿no? Y centrarnos en lo que es la señal de la Navidad, ¿no? Si podéis pasar, por favor. El reino de Dios se ha acercado, ¿no? Es el gran mensaje que leemos en Mateo 3, 1 y 12. Os lo voy a leer, está en Mateo 3, 1, 12. Dice así: en aquellos días, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido del pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que nos dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si seguís leyendo, el capítulo que viene después es el bautismo de Jesús. Y realmente él es, podemos decir que Juan el Bautista es el último profeta que anuncia ya la venida del Señor y que él mismo se encuentra con él allá en el bautismo. Si nos planteamos el reino de Dios, lo primero que vemos es que es un tema fundamental en la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, evidentemente, el concepto de reino de Dios está presente, ¿no? El reino de Dios, vemos en el principio, en este Génesis, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo aquello que vemos y de lo que no vemos, pero no solamente Dios crea, sino que además lo mantiene. Dios es el que mantiene, el que está siempre pendiente de su creación. Él está por encima de su creación, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Señor soberano de todo y de todos y de todo lo que se conoce y lo que no también, ¿no? En ese sentido, el reino de Dios lo es todo, pero más concretamente vemos en Génesis, en la historia de la caída del hombre, cómo Dios se acerca desde el primer momento a él dando una promesa de salvación. Habrá esta salvación y Dios va eligiendo primero a un pueblo, después a unos profetas que hablarán de él y que hablarán de que vendrá un Mesías que reinará y que reinará por siempre. Y este Mesías será rey de señores, rey de reyes, ¿no? Los judíos, el pueblo de Israel, no siempre lo entendió como un rey de esta forma, sino que lo entendió de una forma humana, de una forma de poder, de una forma de liberación, especialmente del yugo del Imperio Romano y de todos aquellos imperios que habían estado sometiendo a Israel, ¿no? Pero ese reino iba mucho más allá de un poder humano, ¿no? En Romanos 14, en Romanos 14, 17 nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, no se refiere a un reino al estilo humano,
pero sí un reino en el que el común denominador es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Dice, la santidad y la perfección de Dios se manifiesta en su gobierno como rey. El amor, su justicia, su ley son patentes. También su salvación mediante la cruz de Cristo. Se proclama al mundo. Es un reino de salvación y esperanza, y por lo tanto hay una salida al pecado y a la condenación. Precisamente estamos en Adviento, tenemos ya 2 velas encendidas. Este Adviento, que es esta preparación a la Navidad, las velas se les suele poner un nombre normalmente dentro de la tradición protestante. Yo he elegido 3 velas para poder hablaros hoy, aunque realmente podíamos, en el reino de Dios los atributos son muchísimos, ¿no? Si leéis en el Sermón del Monte os daréis cuenta que son muchos, ¿no? Yo he escogido 3 y uno de ellos ha hablado Sandra bastante, que es la paz, ¿no? Me gustaría empezar por el amor, ¿no? ¿En qué consiste el amor? Oímos hablar mucho de amor y creo que es una palabra que está en la boca de casi de todos, ¿no? Allá donde vayamos, ¿no? En 1 Juan nos dice que en esto consiste el amor, y es que Él nos amó primero. Él nos ha buscado primero. No sé si podéis leer la letra, creo que son muy pequeñas. Sí, ¿no? Vale. La anterior, no, la que estaba, la diapositiva que estaba. Eso, ahí, vale. Él nos amó primero. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y la Navidad es básicamente ese amor, ¿no? Si quitamos todo este ruido y nos concentramos, veremos que es el acto de amor más grande que se ha hecho jamás en la historia. Dios hecho hombre, Dios que está en su trono, ha descendido, se ha humillado, se ha hecho un bebé pequeñito en un establo, en una humillación. Y no solo eso, sino que ha tenido un ministerio en el cual se le ha insultado, vemos que en un juicio tremendo, se le ha pegado, se le ha hecho de las mayores barbaridades y después se le ha subido en una cruz, fue a una cruz, ¿no? ¿Quién puede amar tanto? ¿Quién puede amar tanto? Nosotros, dice la palabra, que no éramos precisamente algo bonito. Habíamos decidido desobedecer a Dios, habíamos decidido separarnos de Él y habíamos rechazado por completo, como la parábola del hijo pródigo. Nos habíamos querido separar totalmente de Dios, ¿no? Mas Él quiso volver a nosotros, tendernos una mano y mostrar su amor, ¿no? Él nos ha amado primero. En eso consiste el amor. La paz. Bueno, Sandra ha hablado bastante de paz, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba haciendo la mili, ya casi no me acuerdo, pero nos hacían hacer bastantes vueltas al cuartel y había una puerta por la que siempre entrábamos, ya bastante con la lengua afuera, ¿no? Había una frase en latín, ¿no? Claro, yo como soy más de números, pues en latín nada, 0,0, ¿no? 0 patatero, ¿no? Pero también pensaba, bueno, no puedes salir de aquí, de este cuartel, sin saber lo que significa eso, ¿no? La inscripción decía, si vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Vale. Los romanos entendieron muy bien esta frase de Hechos de ellos, de un general que se llamaba Vegecio, que además era un escritor y poeta, ¿no? Ya al final del imperio, ¿no? Ellos impusieron lo que era la Pax Romana, casi 200 años de paz, pero era la paz de la espada, era la paz de si te mueves te pego o si te mueves te doy, ¿no? El Imperio Romano se acabó, pero la idea continuó. Porque si vosotros veis, hoy en día nos estamos haciendo las mismas preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuánto hemos de invertir en seguridad? ¿Cuánto hemos de invertir en armamento? El 2%, 5% del PIB. Porque nos pueden atacar los malos, nos pueden invadir, ¿no? Y hemos de estar seguros. Es la paz de la disuasión, es la paz de yo te pego primero y tú te quedas quieto, ¿no? Si queréis hacer una prueba, a mí me lo explicaron hace tiempo, es muy interesante. Os cogéis un buen librote de historia,
de historia del mundo, uno que sea gordo, y lo apoyáis aquí con los lomos. Si lo dejáis abrir, siempre se abrirá por una página en la que hay una guerra. La historia del mundo es una historia de guerra, es una historia de desconcierto y es una historia también de la no paz, ¿no? Sin embargo, no solamente esta paz armada está en las naciones, está en la geopolítica, está en los grandes poderes, sino puede estar en las personas, ¿no? Muchas veces queremos que nuestros mejores argumentos, nuestras mejores ideas se impongan a los demás, ¿no? Y si no sale bien, pues no tenemos una espada, pero nos gustaría tenerla, ¿verdad? Y muchas veces es esa situación, ¿no? que provoca que no provoca la paz precisamente, ¿no? Sin embargo, la paz que comentaba Sandra, esa paz de Dios, es una paz que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No la tenemos porque dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz que tengamos, es una paz que recibimos, es una paz que nos da. No es una paz que significa final de una guerra o fin de problemas. Es una paz que va mucho más allá. Como bien decía Sandra, es el shalom. El shalom es una paz interior, es la paz de Dios. Los judíos piadosos, los judíos creyentes en su religión, hoy en día se saludan con el shalom, que es el hola y el adiós, ¿no? Esa paz no la hemos tenido. No la hemos tenido hasta que realmente no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Entonces sí que podemos disfrutar de esta paz. Mi pregunta es: ¿queremos esa paz? ¿Quieres tú esa paz? Si no la tienes, es lo que queremos, tener esa paz, y que tú hoy puedas tenerla también. ¿Cómo se llega a esa paz? Se llega a esa paz reconociéndonos pecadores delante de Dios, diciéndole que nos la dé, que sea ese regalo, ese don, esa gracia, que Él nos la puede dar. Y te la puede dar a ti, me la puede dar a mí, y la podemos tener. Y gracias a Dios por la Navidad, porque esa es la paz de verdad, esa es la paz auténtica, ¿no? También una de las velas es la esperanza. Tenemos las primicias, tenemos la salvación en Cristo y nuestra esperanza, y somos ciudadanos de los reinos, ciudadanas del reino de los cielos. Esperanza es aquello que esperas pero que no tienes, ¿no? No es, como muchas veces se ha dicho, no es precisamente una palabra que oigamos cada día, ni de los políticos ni de mucha gente, ¿no? Ni de la esperanza, ¿no? La esperanza parece que es algo que falta y en sobremanera, ¿no? La Navidad es esperanza. La Navidad puede ser esa esperanza y puede ser realmente esa ilusión y esa, como aquel profesor, ¿no?, que estaba ilusionado con aquella señal, ¿no? Pero esta señal es mucho más importante, es mucho más fuerte, ¿no? Es más que 30 veces la señal de ruido, ¿no? La esperanza que tenemos ya la vivimos ahora, ya tenemos parte de esa esperanza, y después tendremos, en el fin de los tiempos, cuando sea ese reino de los cielos sea totalmente mostrado, ¿no? Os he hablado de ese reino de Dios con la santidad como uno de los principios, pero también hay un reino opuesto. Es el reino de las tinieblas, es el reino del pecado, tiene varios nombres en la Biblia y es todo lo contrario al otro, al reino de Dios, ¿no? El reino del pecado es un reino en el que todos, hombres y mujeres, están de nacimiento. Dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, estamos en este reino. Es el reino del pecado, ¿no? Es un reino, como os decía, completamente contrario. Hay conflictos, hay guerras entre naciones, entre personas, entre hermanos, entre hombres y mujeres, desigualdad, marginación, pobreza, y podríais vosotros hacer la lista más grande, ¿no? Sufrimiento, enfermedad, dolor, muerte, violencia, confusión, persecución, odio, angustia, injusticia, de separación. ¿Futuro? ¿Qué futuro tiene?
Seguramente muchos de vosotros, bueno, sois conductores, ¿no? Conducís, ¿no? Conocéis esta señal porque si no, no tendríais el carnet de conducir. Yo normalmente cuando veo esta señal ya es demasiado tarde, porque soy bastante despistado y entonces me he metido en la calle en la que no se puede, el camino está cortado, ¿no? Y entonces tengo que hacer mil y un maniobras a veces para poder salir de allí, ¿no? Quizás piensas hoy, si estás aquí, no sé si estás aquí hoy por primera vez o llevas un tiempo escuchando la palabra de Dios aquí en la iglesia, a través de la fundación o bien porque te han invitado, pero puede que estés en un camino cortado, ¿no? Muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos que estamos en un momento de nuestras vidas en el que no vemos la salida y no sabemos qué hacer realmente, ¿no? También nos pasa a los que hemos aceptado a Cristo, a los que somos creyentes. Podemos tener la sensación de que nuestra vida está cortada, de que no sabemos qué hacer, ¿no? Hay otra señal que es de cambio de sentido, ¿no? Y esta no es de prohibición, la hay de prohibición, pero esta no es la de prohibición. Esta es la de que se puede hacer el cambio de sentido, ¿no? El Evangelio significa buenas nuevas. El hecho de la Navidad, de que viniese un Salvador, el Mesías, Jesús, y que muriese en una cruz por ti y por mí, por nuestros pecados, es un cambio de sentido. Es la posibilidad de cambiar el sentido. Puedes hoy, ahora, cambiar el sentido de tu vida. Si realmente te arrodillas y le pides al Señor, le pides a Jesús que crees en su obra, en la obra de Cristo, en la obra de la cruz, que quieres tener esa paz, ese amor y esa esperanza, que quieres tener la Navidad, que no quieres tener el ruido, quieres tener la Navidad de verdad, quieres tener ese mensaje de paz, el shalom, ese mensaje de paz interior. Quizás estás diciendo, bueno, Daniel, esto está muy bien, lo del reino de Dios, de ese reino que dices que ya se ha acercado, que ya está aquí, pero bueno, yo veo guerra por todos lados, ¿no? Veo guerra, veo palabras de confusión, veo familias pues con problemas, veo personas con desesperanza y esto realmente es el reino de Dios. Vi hace poco unas declaraciones de Joan Manuel Serrat, ¿no? Que decía, no me agrada Quedmont, ¿no? No me gusta, me quiero bajar, me quiero apear, ¿no? No me gusta cómo van las cosas, ¿no? Seguramente a ti y a mí tampoco te gusta cómo está este mundo, ¿no? Ha habido muchas personas, muchas grandes personas, hombres y mujeres, que han luchado por cambiar las cosas en la humanidad, en la historia, ¿no? ¿Podéis pasarlo, ¿no? Ha habido gente que ha llegado bastante lejos, ¿no? Unos con más éxito que otros, y conocéis a Dr. Martin Luther King, ¿no? Él fue un luchador por los derechos de los hombres, especialmente de las personas afroamericanas en Estados Unidos, en un tiempo de una marginación tremenda, que ni siquiera podían ir en el autobús juntos, hombres blancos y negros, y él luchó mucho por esto. Se basó en parte en el reino de Dios. Él era pastor bautista y él se basó en ese reino de Dios y es en el reino de paz, ¿no? Si hay una cosa por la que conocemos a Luther King, aparte de ser fue Premio Nobel de la Paz, es por un discurso que dio en el 28 de agosto del 63, en ese Washington, ¿no? En la plaza del Obelisco, en miles de personas. Él dijo, he tenido un sueño, I have a dream, ¿no? He tenido un sueño. Y quizás piensas que la Navidad puede ser un sueño, ¿no? Que puede ser un sueño reconciliarte con esa persona que está a tu lado, compañero de trabajo, compañero en la familia, familiar, esa persona que tú no te cae muy bien, que está muy lejos de ti. Piensas que es un sueño que puedas tener, una cercanía, una amistad, ¿no? Quizás estás en un matrimonio con problemas, en un matrimonio roto o a punto de romperse y crees que es un sueño que se pueda restablecer, ¿no? Hay relaciones en las familias y en las personas que a veces nos parece un sueño que se puedan cambiar, que se puedan restablecer, ¿no? Pero sabéis, la Navidad, aquellos pastores que estaban escuchando el mensaje de los ángeles, no estaban dormidos, no estaban soñando.
estaban viendo la realidad, ¿no? El mensaje de que Dios, Emmanuel, Dios con vosotros, os ha nacido un Salvador, no es un sueño, es una realidad. Y este reino de Dios que ya ha sido instaurado, no lo vemos en su gran expresión todavía, pero estamos llamados a vivirlo. Estamos llamados no a vivir un sueño, sino a vivir una realidad, a vivir esa paz, y este acercamiento y esa esperanza y ese amor que nos da el Señor, ¿no? ¿Qué significa para la Iglesia que el reino de Dios se ha acercado? ¿Y qué significa para ti y para mí, ¿no? Hay una oración que el Señor Jesús enseñó a los apóstoles, que nosotros la conocemos como la oración modelo, es el Padre Nuestro, ¿no? Sí. En él el Señor nos enseña a cómo orar, ¿no? A cómo tenemos que dirigirnos a Él, ¿no? No hacerlo como hacían aquellos fariseos, ¿no? Que simplemente, bueno, pues hacían aquellas oraciones larguísimas, rituales y con ningún sino que Él nos dijo que orásemos de esta manera, y Él nos dijo que, sobre todo, dijéramos, venga a nosotros tu reino, ¿no? En Mateo 6, del 9 al 13, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Es la idea fundamental de ese Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué significa que venga a nosotros tu reino, ¿no? Que lo hagamos nuestro, que lo hagamos el día a día, en el trabajo, en donde sea, en la uni, donde estemos, ¿no? Que sea realmente el reino de Dios que lo estamos viviendo nosotros en plenitud, ¿no? Y esto lo deseamos. Dice, deseamos que el reino de Dios venga. No sé, a veces quizás pensamos que todo esto pueda ser muy difícil y decimos, bueno, pero ¿cómo puedo yo hacer esto, no? Pues quizás lo más fácil es lo que estamos haciendo a veces, ¿no? Con un regalo, con una caja de la Navidad para los niños, con esas notas dentro, diciendo el por qué lo hacemos, el para qué lo hacemos, con esos dulces que regalamos, con esa entrega de comida que hacéis los voluntarios hacéis semanalmente, pues eso es expresar el reino de Dios, ¿no? Eso es de alguna forma acercar el reino de Dios a las personas, ¿no? Y también, claro que sí, testificar, ¿no? Hablar de la obra de Dios en la cruz, ¿no? Eso es acercar el reino de Dios a las personas, ¿no? Que sepan que no es un sueño, que no es una historia muy bonita que celebramos cada 25 de diciembre y que simplemente es algo muy, muy típico o muy de nuestra cultura, sino que realmente es la salvación del ser humano, es la esperanza, ¿no? Esperamos el reino de Dios en su plenitud, ¿no? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ¿no? Si leéis este texto de 1 Corintios 13:12, es muy didáctico, ¿no? Porque los espejos de aquella época, del mundo grecorromano, no eran de los espejos de ahora. O sea, eran un bronce que se pulía mucho, 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 y entonces más o menos te podías ver la cara, pero bueno, no te la veías del todo bien, ¿no? No es lo mismo que ahora que vamos al espejo y nos da por las mañanas, ¿no? Y vemos que está cana, que tal y cual, ¿no? En eso sí que tenían más suerte porque no veían tan bien, ¿no? Pero la verdad es que nos está diciendo el apóstol que entonces veremos cara a cara, en ese futuro cuando estemos con el Señor, ¿no? Ahora quizás no vemos pero tenemos la esperanza de que lo veremos, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Filipenses 3:20, ¿no? Es el ya, pero todavía no. Es esa tensión, ¿no? Esta frase que define esta situación, ¿no? Tenemos ya esas primicias, lo tenemos en nuestras vidas, pero no se ha desarrollado por completo ese reino de Dios, ¿no? Todavía no hemos llegado a la última batalla. Hemos desembarcado en Normandía, pero nos falta hasta Berlín bastante, ¿no? Un ciudadano
del reino de Dios, una ciudadana del reino de Dios, es también un embajador, ¿no? La palabra nos dice que somos embajadores de ese reino y que si un embajador, normalmente los gobiernos eligen a personas muy preparadas para ser embajadores, ¿no? Embajadoras, ¿no? Eligen a lo mejor que tienen, en principio, ¿no? Son personas que se han preparado, que se han documentado muy bien y son personas que saben de leyes y saben cómo tratar e intentan no meter la pata pues con otra nación, ¿no? Aparte, una embajada es como un pedacito de un país en el otro, ¿no? Y hay un pedazo de cielo, hay un pedazo de ese reino de Dios en ti, en mí y en todos nosotros. Somos embajadores de Cristo y nosotros tenemos, cuando la gente nos mira, puede ver ese reino ese reino de Dios, ¿no? Vamos a dar lo mejor que podamos esta esperanza en la salvación. Esta esperanza en una señal que no duró 76 segundos, algo más que un minuto, sino que ha de durar y dura para toda la vida y para toda la eternidad, ¿no? Que la Navidad sea realmente la mejor señal que hayamos recibido, que la hagamos nuestra, que la podamos vivir y que expresemos ese reino de Dios que ya se ha acercado y que está esperando a su consumación, pero que tú y yo somos embajadores y que podemos dar fe de ello, ¿no? A mí me gustaría, antes de tener una oración final, dejar para los grupos de fe, unos deberes, ¿no? ¿Qué significa para la Iglesia y que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? ¿Qué significa la oración, el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo puede ser una realidad en nuestras vidas? ¿Y cuál es la esperanza final del reino de Dios, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos diste una señal que no es algo desconocido, sino que es algo que es un mensaje que proviene de ti, es un mensaje de salvación, de vida eterna. Es la Navidad, Señor. Señor, gracias porque esa paz que no nos la da el mundo, sino que viene de ti, la podemos tener, Señor, la podemos gozar. También por esa esperanza que tenemos, Señor, en que un día te veremos cara a cara, Señor, y sin ninguna duda, Señor. Y si hay alguien aquí todavía que no tiene esa esperanza, que no tiene la Navidad, que no tiene la auténtica señal, que no tiene el auténtico mensaje, Señor, que pueda expulsar ese ruido y que pueda centrarse en ti, Señor, en ese mensaje de salvación. En tu nombre, amén.